Las opiniones y comentarios dados en este espacio son responsabilidad única y exclusiva de quienes las emiten. En ningún caso compromete al Canal TRO. Bienvenidos a Golpe de Opinión, el espacio de análisis y de debate del Canal TRO, todos los jueves a las 9:30 de la noche. Aquí estamos con temas de interés para todos los ciudadanos y para nuestra región. Algo pasa con la justicia en nuestro país. Los colombianos ven con impotencia día a día cómo personas involucradas en delitos graves quedan libres bajo diferentes figuras jurídicas. Delincuentes que pagan casa por cárcel y son encontrados fuera de su lugar de reclusión. Procesos que no cumplen con el tiempo establecido por la ley. Hacinamiento ya no en las cárceles, sino en las estaciones de policía. La falta de voluntad política al interior del Congreso de la República para avanzar positivamente en esa reforma a la justicia que cada día se hace más necesaria. ¿Usted confía en la justicia colombiana? Bienvenidos, esto es Golpe de Opinión. Aquí comienza Golpe de Opinión con María Angélica Marín. Un saludo muy especial para todas las personas que están conectadas a través de www.canaltro.com y nos siguen a través de diferentes redes sociales en esta señal en vivo. Hoy vamos a hablar de la inseguridad, pero también vamos a hablar de la justicia en Colombia, con diferentes situaciones en particular que han ocurrido en las últimas semanas. Por eso hemos invitado a 3 hombres expertos de nuestra región en la materia. Por eso le damos la bienvenida y agradecemos la presencia de Carlos Enrique Cortés Otero, juez quinto penal de garantías, especialista y magíster en Derecho Penal. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación, por esos espacios. Saludo a todos los compañeros de debate y a toda la teleaudiencia. Muy bien, y para analizar un poco la situación desde el punto de vista de sociedad, tenemos acá al sociólogo que nos acompaña. Gracias por aceptar la invitación. Eduardo Ramírez Gómez, sociólogo especialista en gerencia pública, hace parte de la ONG Corporación Compromiso y también es docente de trabajo social en la Universidad Industrial de Santander. Bienvenido. Muchas gracias, Mari. Un saludo a los compañeros del panel y a toda la audiencia. Muy bien, Rodrigo Parada, de la Casa de Golpe de Opinión. Somos parte del programa. Nuestro experto, abogado, especialista en Derecho Penal y Disciplinario y también experto en brownies saludables. Hoy hacemos brownies saludables, María Angélica. Un cordial saludo para ti, para Enrique, Eduardo, Julio. Claramente un placer estar nuevamente con ustedes y claramente un saludo muy especial para los televidentes. Muy bien, y un estudio muy interesante que vamos a conocer aquí en esta hora y del cual vamos a estar hablando, lo hace nuestro invitado Julio Acelas, es historiador, politólogo y sigue muy de cerca todos estos temas de seguridad. Bienvenidos y gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación y bueno, se trata de hacer pedagogía sobre el tema, que es muy caro para la gente, ¿no? Los temas de inseguridad es lo que más se está preocupando no solamente en el área metropolitana, en todo el país y bueno, a toda la teleaudiencia. Gracias. Una hora nos va a quedar corta para hablar de todo lo que tenemos que hablar y la difícil situación que está atravesando el pueblo colombiano con esta situación en la rama judicial que está afectando día a día a los ciudadanos. Pero queremos que ustedes conozcan un poco de qué se va a hablar durante esta hora. Bienvenidos. A pesar de los esfuerzos y articulaciones de la Policía Nacional en el área metropolitana, la inseguridad en Bucaramanga ha aumentado, pues así lo califican los ciudadanos y los sucesos violentos registrados en los últimos meses ratifican esta percepción. En los últimos años hemos visto que la inseguridad en Bucaramanga ha aumentado. Sale uno con miedo directamente pues, al centro y hace las vueltas que uno necesita. Aquí en Bucaramanga no se siente seguro ni en ninguna parte de Colombia porque la inseguridad... hay mucha inseguridad. Hay mucha delincuencia y entonces uno tiene que andar prevenido en todas partes. Inseguridad es el término que tiene en pánico a los bumangueses, pero aún más es la falta de autoridad y desprotección del Estado, ya que es común ver que la mayoría de delincuentes son reincidentes, que han sido capturados por todo tipo de delitos y aún así son dejados en libertad. Uno de esos vacíos es la libertad por vencimiento de términos, ya que algunos detenidos podrían recuperar su libertad si no hay un juicio por juzgamiento en un plazo mínimo. A esto se suma la falta de capacidad carcelaria o hacinamiento en algunos de los entes penitenciarios del país.
así como la detención domiciliaria, medida que no ha dado resultado, ya que algunas de esas personas, aún pagando su condena, se encuentran libres delinquiendo. Ante estas situaciones recurrentes y permisivas que dejan en mala posición a la justicia del país, cabe preguntar, ¿qué tan responsable es la rama judicial para que las cifras de inseguridad se eleven a nivel país y en Bucaramanga? Una pregunta muy pertinente para trasladarla a esta persona que ha estado trabajando muy de cerca todos esos problemas de inseguridad que se han registrado en Bucaramanga y en su área metropolitana, que ya son muchos los hechos de homicidios, de hurto, y ya la gente no se siente segura en esta ciudad. ¿Qué hacer? Bueno, la acción institucional es muy importante. Sí. Y un factor que hemos observado de los últimos 5 alcaldes de la ciudad, en el caso de Bucaramanga, pero en general es en el área, es que ha habido un desmantelamiento de la institucionalidad que debe existir para prevenir, controlar y tratar los temas de convivencia y seguridad ciudadana. Las secretarías del Interior son entes administrativos de muy bajo perfil, sin criterio técnico, no hay observatorios que permitan conocer qué pasa para poder enfocar los recursos y las acciones. En fin, hay un desmantelamiento. Ese tema institucional es tan grave que en momentos ayuda a que los niveles de delito y las tasas se acrecienten y se disparen. Entonces, ese es un factor importante. Las percepciones en los últimos 4 años han subido sustancialmente. Y hay un factor importante. La responsabilidad del tema de la seguridad se le pasó a la policía y ese es un problema estructural. La policía es un órgano represivo, es un órgano que no tiene la formación ni el mundo institucional para prevenir los delitos. La policía hace un trabajo muy bueno y hace lo que puede, pero se le dejó la política, si a eso se le puede llamar política, las acciones en seguridad ciudadana a la policía. Todos los alcaldes cómodamente han hecho eso. Y la policía termina no solamente diseñando las estrategias de seguridad, de prevención, de control, etcétera, sino termina manejando los recursos. Y aquí hay un tema de corrupción. ¿Ves? Por ejemplo, todas las estrategias en el área metropolitana de prevención de drogas las maneja la policía con recursos que las administraciones municipales les giran. Eso es contra natura. Aquí hay que meter equipos especializados, las universidades, las ONGs, solamente por decir eso. Entonces hay que recuperar el manejo civil del tema. No hay un manejo civil del tema en el área metropolitana. Ese es un error. Entonces uno encuentra el mundo del delito disparado, las percepciones altas. Bucaramanga es número 1 en varias tasas. Nombro 3. Primero, lesiones personales. Doblamos la media nacional hace tiempo. La manera como los vecinos resuelven sus problemas. Aquí lo resuelven con puñalada y dándose en la jeta, como se dice en la calle. Sí. Doblamos la tasa nacional, no pasa nada. 1.500 riñas cuando hay puente, 500, 800. En esa riña nace el asesinato, nace una muerte, ¿cierto? Ahí eso es una cosa muy indeleble. 2. Somos la ciudad de 12 ciudades que mide cómo vamos, que menos denuncia. Aquí en Bucaramanga hay una estructura de impunidad respecto de los delitos, igual que el país, que es el gran problema de la administración de justicia, es que Bucaramanga es la ciudad donde la gente menos denuncia. Increíble, de 12 ciudades. Sí. 3, tenemos un problema que atraviesa todos los índices de inseguridad e inseguridad, que es el tema de jóvenes excluidos de los barrios. Bucaramanga tiene una tasa alta de población juvenil, por encima de las nacionales. Todos los delitos, todo el mundo delictivo del área está atravesado por jóvenes excluidos de los barrios, como víctimas y como victimarios. La mayoría, Bucaramanga no tiene un problema grave de muertes violentas, a pesar que este año ha subido estrepitosamente. La mayoría de las muertes violentas que hay en Bucaramanga, el año pasado hubo 88, este año vamos a tener 110, 120 muertes violentas. La mayoría son jóvenes y tenemos esa tasa más alta del país. Y no hablemos del involucramiento de menores en el delito. Digamos que ese es un poco el escenario. Sí, bueno, pero
estoy muy de acuerdo con usted en algo, y es que el problema de inseguridad se ha trasladado a la policía y son los responsables, entonces se toman medidas a nivel nacional, es cambiar el comandante de la policía para Bucaramanga y vuelve a empezar otra vez ese reconocimiento del área, ese ejercicio que se venían haciendo favorablemente, a mi modo de ver, con el comandante de la Policía Metropolitana, el general Manuel Vázquez. Pero ¿qué está pasando con la sociedad? ¿Qué le está pasando a los jóvenes que piensan que es buen negocio realizar un hurto a celular, que es un buen negocio o que no van a tener consecuencias si se involucran en una riña, por ejemplo? Bueno, digamos que el tema de la seguridad y la inseguridad es un tema que hay que tratarlo de manera integral, como son todos los problemas sociales y políticos, culturales en una sociedad, ¿verdad? O sea, no podríamos aislar el tema de la seguridad de otros problemas que por supuesto son factores de riesgo y que contribuyen a que este tipo de situaciones ocurran. Yo quería referirme un poco al último punto que tocaba Julio en el caso de los jóvenes, pues que incluso casi que podríamos decir cualquier ciudadano diría la delincuencia está asociada al fenómeno juvenil, y no necesariamente, ¿cierto? Porque así como hay unos jóvenes que son delincuentes, así también hay una gran cantidad de jóvenes que estudian, que se preparan en las universidades, que están proyectando cosas, que están innovando, que están interviniendo en otros sectores y que no necesariamente podríamos asociar la delincuencia, el delito, la inseguridad a los jóvenes. Digamos que aquí hay un fenómeno que es muy importante analizar, que es la desigualdad y la pobreza. Esos dos fenómenos sociológicos, etcétera, tienen que tenerse en cuenta cuando vayamos a analizar el tema de la seguridad y la inseguridad en una ciudad cualquiera. Miren, en esta época de campañas electorales... Eso, Eduardo. No, por eso, las cifras... tiene la tasa más baja de pobreza, o sea, la tasa más baja de desempleo, entonces si eso es así... No, pero es que si nosotros vamos a mirar la pobreza en barrios, por ejemplo, de comunas 1, 2, 14, etcétera, no podemos mirar la pobreza globalmente porque es como cuando uno mira el indicador per cápita, ¿sí? El per cápita no permite ver la pobreza. Si tenemos unos indicadores altos que no permiten ver las desigualdades, pues ahí no se puede hacer un análisis específico. Pero quería decirte una cosita con el tema de las campañas políticas. Los candidatos van a los barrios, por ejemplo, vulnerables, en donde hay población en situación de pobreza, de marginalidad, etcétera, y la gente, ¿qué es lo que pide? Lo primero que se le ocurre a la gente es decir es que aquí necesitamos seguridad y necesitamos un CAI. O sea, la gente lo que pide es policía. ¿Sí? Policía y cámaras. Y cámaras. Y ojalá que en cada casa haya un policía. Y eso no resuelve el problema. O sea, ¿por qué la gente pide policía? Porque se tiene la creencia de que a más policía, más seguridad, y eso no es cierto. ¿Y hay que trabajar, Mari, hay que trabajar en otro tipo de medidas preventivas, de prevención y de protección, incluso para prevenir que los jóvenes que no están todavía vinculados con problemas asociados a la delincuencia, a la drogadicción, digamos, a economías delictivas, caigan en esas economías. Y aquí es donde la oferta institucional es escasa. O sea, la oferta institucional que hay para jóvenes, para niños, para adolescentes, es muy pobre, sobre todo en lo que tenemos que ver con la utilización del tiempo libre, con fortalecer capacidades en los jóvenes para proyectar otro tipo de situaciones y que los referentes de los jóvenes no sean los delincuentes. Muy bien, hablábamos en nuestro sistema informativo Oriente Noticias y yo tuve la oportunidad de dialogar con una madre que está cansada de que su hijo cometa hurtos. Él se dedica a hurto. Decía, es una alcahuetería de la justicia, yo necesito que me lo dejen en la cárcel para que él coja escarmiento porque a mí ya se me salió de las manos. ¿Será que la justicia se está volviendo alcahueta con los delincuentes? Gracias. Hay una situación de fondo y es que la problemática social que tiene que ver con temas políticos, que tiene que ver igualmente con circunstancias multifacéticas, finalmente, en lo que respecta al tema judicial, por el mandato que nos establece la Constitución Política en el artículo 230 superior, estamos ceñidos es a la aplicación, en lo que tiene que ver con los operadores judiciales, a la aplicación de la ley, de la jurisprudencia, de la Constitución misma. En ese orden de ideas, es posible que en esos casos donde se establezca que el ciudadano ha reincidido en ciertas conductas delictivas y que al parecer en este caso se dice que es una alcahuetería,
Tal vez en el caso a caso, en los casos concretos, no se han determinado la adopción de medidas jurídicas, judiciales, invasivas de derechos fundamentales, porque no era meritorio. Sí. Porque la ley y la jurisprudencia establece unos factores de gradualidad para establecer cuándo es procedente la aplicación o no de medidas, por ejemplo, medidas de aseguramiento, privativas de la libertad, o en el caso de las detenciones domiciliarias, cuándo es procedente y cuándo no, manteniendo unos criterios de gradualidad, de proporcionalidad. Entonces, bajo esa premisa, no es que la justicia sea alcahueta de este tipo de circunstancias, sino que nos ceñimos a un régimen de derechos, a un régimen legal que tenemos que aplicar, que tenemos que respetar, porque obedece igualmente unos principios que nos cohesionan, que nos permiten vivir en sociedad y que aplican de manera más razonable esa facultad sancionatoria del Estado, que es el ius puniendi. Muy bien, entonces vamos... Mari, sobre ese regálame tema, un segundo. yo pensaría Vamos a hacer que no una es pausa y alcahuetería ya... de la justicia, sino falta de respuesta del Estado. Perfecto. Esa falta de respuesta, de eso vamos a estar hablando más adelante después de la pausa con nuestro invitado Rodrigo Parada. Ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos en Golpe de Opinión. Estamos hablando de la percepción que tienen los ciudadanos acerca de la justicia y por qué existe esta figura jurídica llamada vencimiento de términos que tiene tan molestos a los colombianos con estos sucesos y los hechos que han ocurrido en las últimas semanas. Queremos que ustedes conozcan un poco acerca de este término, vencimiento de términos. Aquí está. Yo he sido respetuoso siempre de las decisiones judiciales, porque entendemos la separación de poderes. Pero no nos digamos mentiras. Cuando vemos que hay delincuentes que salen de la aplicación efectiva de la justicia por vencimientos de términos, eso nos genera a nosotros una profunda indignación. Y yo creo que ha llegado el momento para que podamos, con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, garantizar que tomemos las acciones para que eso no se siga presentando y fortalezcamos nuestra justicia para combatir y para desmantelar las estructuras de la corrupción en nuestro país. Pero la justicia no puede ser percibida por algunos delincuentes simplemente como un obstáculo que lo eluden con facilidad. Quiero dejar ese tema planteado hoy aquí. Bueno, fueron las palabras del presidente Iván Duque cuando se conoció. No hizo referencia a ningún caso en especial. Yo creo que se refería muy claramente a lo que está pasando con el exmagistrado Ricaurte y todo lo que pasó con el cartel de la toga, donde se vencieron los términos y ya tiene que responder con ese proceso judicial, pero desde la casa, en la comodidad de sus actividades en particular. ¿Cómo podemos definir y contarle a nuestros televidentes en qué consiste ese vencimiento de término que tiene tan molesto a los colombianos? A mí me encanta que haya sido el presidente de la República el que haya hecho referencia a eso, porque yo recuerdo cuando empezó su campaña a la presidencia que se hizo referencia a que se había reunido con Duda Mendoza, que era uno de los delegados de Odebrecht, y todo el mundo dijo, presunción de inocencia. Ah, pero es que cuando no nos toca a nosotros, sí lo exigimos de los demás. María Angélica, en Colombia y en la mayoría de los estados en el mundo entero, la inocencia se presume. Le corresponde al Estado probar que la persona es responsable de la comisión de un delito. Entonces, yo no puedo pretender, primero, denominar a una persona de delincuente cuando no ha sido vencido en un juicio, y segundo, mantenerlo sub judice sin que la persona tenga la posibilidad de que se respete eso que lo firmamos hace muchísimos años, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, y es el plazo razonable. Todas las personas en el mundo entero tenemos derecho a ser juzgados en un plazo razonable. Y cuando el Estado no cumple con esos plazos, pues es sencillo, la consecuencia es la libertad. Pero ¿cómo puede cumplir entonces la justicia si no hay los recursos y los mecanismos, los dientes, como dicen por ahí, para que la justicia opere efectivamente? Y me encanta que hayamos tocado ese tema porque aquí entonces yo recuerdo a mi abuela, que en paz descanse, el que mucho abarca poco aprieta. En torno a la libertad que se generó respecto de Francisco Ricaurte y Carlos Palacino, se dijo, vamos a restringir los beneficios y los acuerdos en lo que tiene que ver con delitos de corrupción. Y eso tiene una implicación inmediata, María Angélica, es
que todas las personas procesadas por esos delitos se van a ir a un juicio, con los costos que tiene el sistema judicial. Ningún sistema judicial en el mundo, empiezo por el de los Estados Unidos, cuyo solamente el 5% va a juicio, tiene la posibilidad de procesar en el plano ordinario a todas las personas vinculadas por un delito. Si yo no hago uso de los mecanismos alternos para solución del proceso, acuerdos, principio de oportunidad, negociaciones, allanamientos a cargos, desistimientos, lo único que estoy haciendo es congestionando la administración de justicia. Un código penal que tiene más de 450 delitos, pues no puede pretender brindarnos a nosotros las garantías, porque es que el delincuente no termina evitando, me explico, la persona que tiene vocación de delincuente no va a dejar de delinquir porque es que el Código Penal tenga una pena más alta. No, porque el Estado es efectivo, no solo en la prevención, sino también en la reacción. Pero aquí denegamos beneficios a las personas procesadas por delitos como la extorsión, personas procesadas por delitos en contra de los menores de edad. Ahora queremos también a personas procesadas por actos de corrupción. Pues entonces quiero decirles a los colombianos que les va a tocar sacarse la plata del bolsillo a todos para designar más jueces honorables, todos objetivos, como Enrique, que lo conozco desde hace muchísimos años, pero que no tiene la posibilidad de administrar más justicia. Miren, hoy en día, la rama judicial en lo que tiene que ver con control de garantías, y Enrique no me deja mentir, termina sesionando en los despachos, donde simplemente esté el juez 2 sillas adelante porque no hay salas ni siquiera. Entonces, si no tenemos ni siquiera una sala para poder atender correctamente y con la dignidad que merita la justicia un proceso, pues ¿cómo pretendemos además terminar nosotros sancionando a más personas? Es un tema de coherencia. Si no somos coherentes en el sentido de, mire, inyectémosle más posibilidades al sistema jurídico de finalizar los procesos de maneras alternas o inyectémosle más plata, pues no podemos hacer las dos cosas, porque entonces a todos nosotros nos va a tocar hacernos de juez y terminar, como decía Julio al principio, matándonos entre nosotros mismos para que los problemas se solucionen. Y ese es el problema. Complementando, o por lo menos en la misma línea que el doctor Rodrigo plantea, bajo esa dinámica, lo que he notado es que sí, efectivamente, se presenta en la comunidad, en cuanto a la medida de aseguramiento, una posición de que esta medida de aseguramiento, cuando pierde su vigencia, se configura una circunstancia de impunidad, sí, ¿cierto? Acierta, Rodrigo, al establecer de que efectivamente Colombia ha suscrito unos pactos internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otras, donde establece unas reglas de juzgamiento. Esas reglas de juzgamiento implican de que hay unos términos establecidos que en este caso el plazo razonable lo dispone el mismo legislador. Ha indicado en el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, en este caso los vencimientos de términos, causal cuarta, quinta, sexta, en estos momentos el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, el parágrafo primero señala que estas medidas de aseguramiento pueden tener una vigencia de 1 año. Y que las maniobras dilatorias que puedan presentarse en el proceso de la defensa, por ejemplo, que en algunos casos se presentan, no cuentan para esa libertad por vencimiento de términos, pero es que las personas igualmente tienen derecho a que se les juzgue en un plazo razonable. No es impunidad, el proceso continúa. Lo que ocurre es que estas medidas de aseguramiento persiguen otros fines. La medida de aseguramiento previene unos peligros, la pena tiene unas funciones distintas. Aquí yo creo que María Angélica, nos va a colgar a todos nosotros y todos aquí en el Canal Tro nos van a colgar. Lo que pasa es que, como nos hemos encargado de hacer justicia a través de los medios de comunicación, la gente entiende mal y cree que los aplazamientos que presenta la defensa terminan derivando en esas libertades por vencimientos de términos. No es cierto y hay que decírselo a la comunidad con claridad. Ningún aplazamiento de ningún defensor o del procesado implica desde ningún punto de vista que ese término se compute para la libertad. Eso inmediatamente es descontado. Enrique, que resuelve estas peticiones a diario, sí, tiene absolutamente claro que cualquier aplazamiento, y debo decirlo, con justificación o no, se murió mi abuela, se enfermó mi mamá, son descontados de la libertad. Yo no tengo la posibilidad de solicitar. Les propongo a nuestros invitados que veamos algunos casos de vencimiento de términos y volvemos para que ustedes nos den entonces sus apreciaciones. Don Julio, ya volvemos. El vencimiento de términos es una figura jurídica que representa una especie de castigo para el Estado al no cumplir con los tiempos para adelantar el debido proceso, dando garantías al acusado. Sin embargo, es importante resaltar que esta figura, a pesar de dar libertad,
no desvincula del proceso judicial, al menos mientras son esclarecidos los hechos, es decir, los acusados deben responder a citaciones y requerimientos de la justicia. Uno de los casos más recientes es el del expresidente de Saludcop, Carlos Palacino, quien lleva 2 procesos en la Fiscalía por supuestas irregularidades con recursos destinados para el sector salud. Su defensa solicitó la libertad al considerar que los términos se habían vencido, ya que pasaron más de 120 días para el juicio. El exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte, fue dejado en libertad ya que se vencieron los términos para que fueran presentadas las pruebas en su contra. El exmagistrado fue señalado de participar y liderar el cartel de la toga. Al exalcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Borges, se le imputaron cargos por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Tras 4 solicitudes fue dejado en libertad por vencimiento de términos, ya que se excedió el plazo legal para llamarlo a juicio. Bien, bueno, el caso regional es el que tenemos del exalcalde Luis Francisco Borges, que es un caso muy claro y muy polémico en nuestra ciudad de Bucaramanga y que usted ha seguido ya muy de cerca. ¿Cuál es su percepción con esto y esta figura jurídica de vencimiento de términos, Julio? Bueno, en general, yo comparto las apreciaciones de los compañeros, pero no hay que desconocer que estructuralmente el sistema de justicia colombiano está colapsado. Y yo no creo que sea un tema de recursos. Yo no, porque si uno hace un comparativo en los últimos 30 años o en los últimos 8 o 10 años, el tema de recursos se avanzó sustancialmente en dotar de recursos al sistema judicial en comparación incluso antes de la Constitución del 91. Claro, ahí hay un tema de recursos, pero no es solamente un tema de recursos. Aquí hay un círculo vicioso. Hay un círculo vicioso que es histórico-cultural. Primero, la percepción en el ciudadano de que la justicia es para los de ruana. Aquí un detenido, un sentenciado, un acusado, un indiciado que tenga poder político, poder económico, tiene mejores posibilidades para contratar los mejores abogados, para ejercer una mejor defensa, para tener mejores recursos logísticos, para ir a la cárcel para de San obtener Gil. pruebas y fácilmente la mayoría de que obtienen estas medidas legalmente establecidas, pues son las personas pudientes. El ciudadano de a pie no. Y ese no es un tema de jueces y no es un tema de recursos, es un tema estructural del sistema de justicia colombiano, que eso viene de muy atrás. Pero entonces fortalezcamos la Defensoría Pública. Eso viene de muy atrás, ¿ves? Viene de la debilidad estructural del Estado colombiano. En Colombia, el Estado no llega a la mitad del país. Hay una mitad de la Colombia donde el Estado no lo conoce. Absolutamente de acuerdo. Y a veces llegas a echar bala. Sí. ¿Ves? No hablemos de un juez con todas las garantías y con todos los recursos, no. Llega el ejército, la policía, llegan a tumbar hojas de coca, etcétera, y llegan a darle a la gente. Entonces hay una debilidad estructural del Estado colombiano. 2, la justicia efectivamente es para los de ruana. Ese axioma sociológico, a pesar de que no es una política institucional, eso opera en muchos escenarios. Sí. No es lo mismo la simbólica, el derecho tiene una fuerza simbólica, ¿cierto? Mauricio Villegas, usted lo ha leído. García Villegas. Tiene una fuerza simbólica que opera en el ciudadano cuando comete un delito o para no cometerlo. Hay regiones del país donde la eficacia simbólica del derecho es cero, donde la gente sabe que hay total impunidad, sabe que los jueces los compran, ¿cierto? Afortunadamente no es la regla, son las excepciones, sabe que hay unas economías ilícitas que compran la justicia, entonces allí el ejercicio de justicia es diferente. En el caso de los políticos sonados, yo comparto las apreciaciones de ustedes. Claro, aquí hay una hoja de ruta jurídica que se aplica y como hay tanta impunidad, la impunidad también se volvió un círculo vicioso. Como hay tanta impunidad, la media del ciudadano tiene sed, tiene hambre permanente de que los culpables de los delitos los pongamos en la pared y les metamos 50 años. Hay una sed. Entonces, cuando hay un caso emblemático, todo el mundo dice, hay que juzgarlo, se robó tanto, es poderoso, etcétera. ¿Ves? Pero ¿qué caso emblemático? Y ese es un tema... Pero perdón, Julio, ¿qué caso emblemático trajo consigo una sentencia absolutoria?
Que la gente termine en libertad a lo largo del proceso es normal, pero miremos casos emblemáticos pero en desde la el punto región. de vista sociológico y político, la gente no entiende cómo varios presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Corte de la Toga, o están libres, se le vencen los términos, tienen los mejores abogados y salen. La gente querría, sociológicamente hablando, producto de la cultura política, la gente quiere que los crucifiquen porque los niveles de impunidad son altos. Y la gente no entiende que aquí hay una instrumentalización del derecho, hay una ruta jurídica, una hoja de ruta jurídica que se respeta y que es producto de eso. Solo para precisar, Gustavo Malo lo agarraron preso el día que se llevó a cabo la audiencia preparatoria. Gustavo Malo era magistrado activo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, pero te doy otro caso, el fiscal anticorrupción. ¿Está preso? Fue a Estados Unidos, estuvo 2 años, en Estados Unidos pagó una serie de delitos por $10.000. Sí. $10.000. Regresó. Y lo más seguro, bueno, ahí hay una serie de Está condenado por concusión. Pero lo más seguro es que en 2 años lo veamos libre. Ayer regresó, en el caso de los narcotraficantes, regresó Fritanga. ¿Preso? Fritanga es uno de los narcotraficantes más bravos del país. Fue a Estados Unidos. En Estados Unidos el sistema de justicia es otro, eso es con dinero, ¿no? Se paga, es otro sistema. Y regresó y viene aquí. Y lo que es la lógica de todos los narcotraficantes de Colombia es que llegan acá y están otra vez en las calles. En el Valle del Cauca, las tasas de homicidio, la reorganización de los carteles y la disparada del homicidio está asociada con 2 generaciones de narcos que fueron y regresaron y están libres otra vez. Y están libres hoy. Mire, el tema de digamos, de quienes cometen delitos y quedan libres por vencimiento de términos, pues nos llama la atención porque es que los que quedan libres por vencimiento de términos son los que podríamos llamar delincuentes de cuello blanco, ¿cierto? Poderosos. O sea, poderosos, económicamente poderosos, Son los únicos que políticamente vemos acá en poderosos. televisión. Uno no ve en la televisión que haya un caso de vencimiento de términos del delincuentico aquel que roba celulares, por ejemplo, o cualquier caso similar. Pero sí lo que nosotros estamos viendo es que cuando se cometen estos grandes delitos, por ejemplo, de corrupción, perfectamente los corruptos pueden calcular lo que es lo que uno puede analizar. Que listo, son 10.000, 20.000, 100.000 millones de pesos, pero en 3 años quedó libre, ¿cierto? Entonces el negocio es bueno, ¿verdad? Eso es lo que está pasando, o sea, hay unos desfalcos enormes, hay una corrupción enorme y en pocos años estos señores quedan libres, incluso ni siquiera por vencimiento de términos, sino por la defensa que, por supuesto, tienen derecho a ejercer. Salgamos rápido de esto. Regáleme un minuto porque vamos a hacer una pausa y les propongo que al regreso hablemos de ¿hay plata para la justicia en el 2020? Ya esta semana entregó algunas cifras el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y las vamos a conocer después de la pausa. Ya volvemos. Muy bien, gracias por acompañarnos, por seguir con nosotros. Aquí estamos en Golpe de Opinión hablando de la justicia colombiana y los altos niveles de inseguridad que hay en Bucaramanga y su área metropolitana. Podríamos decir que uno es consecuencia de otra y estamos analizando cómo se podría mejorar este panorama a nivel nacional para que tenga buen eco en las regiones y esto pueda mejorar la calidad de vida de los habitantes, no solamente de Bucaramanga, sino de diferentes lugares de Colombia. Estábamos hablando antes de la pausa de algunas cifras que había entregado el Gobierno Nacional con respecto al presupuesto programado para la rama judicial en el 2020. Veamos. Vamos a analizar entonces, en el 2019 se entregaron cifras muy interesantes. Tuvo una variación de 4.5 billones, esto para el año 2019. El 2020, según el ministro de Hacienda, va a aumentar a 4.8 billones, un incremento del 5%. Para muchas personas esto es un incremento muy bajo para todas las necesidades que tiene el sistema judicial, pero según el ministro hay algunas deudas que ya se tenían programadas y que se tienen que pagar sí o sí. Estamos hablando, por ejemplo, de los 40 billones de los intereses por las deudas adquiridas que tiene el Estado. También hablamos de los 43 billones que se realizan con esas transferencias que se realizan a las regiones y 40 billones aproximadamente sobre ese pasivo pensional. Esas son deudas que tiene el Estado y que tiene que entregar y por eso no se pueden aumentar esos rubros que se tiene para la justicia y lo que quisieran las personas para la justicia. Estábamos hablando antes de la pausa de, bueno, ¿quién tiene la culpa acá? La tienen los jueces que dan entonces libertades
porque sí, como para acelerar un poco el proceso de las personas? Hay una circunstancia en cuanto a argumentos. Considero que se están incurriendo en falacias argumentativas de generalización y una falacia argumentativa que se denomina el hombre de paja. Generalización al establecer de que todos los, o por lo menos dejan en el aire o entrever de que la justicia es corrupta, ¿cierto? Realmente en el universo de operadores judiciales los casos de corrupción son muy puntuales, son muy concretos, se están judicializando y no podemos establecer entonces que con base en esos casos ínfimos que son de resonancia, obviamente en distintas esferas, no constituyen entonces la generalidad de la rama judicial. Por ejemplo, esta medida. semana, En segunda medida. Usted como juez, esta semana, por ejemplo, ¿cuántos vencimientos de término ha otorgado? Pero permítame cerrar esta idea. Dígalo, por favor. Permítame cerrar esta idea. Y lo otro, en cuanto a que eso es un sistema tal vez clasista, en cuanto a que se pagan los mejores abogados, considero que eso es apenas circunstancial. Si las personas vinculadas a un proceso tienen recursos para pagar los mejores abogados, considero que está bien. El tema es que los operadores judiciales no nos dejamos permear por eso. Si se presenta el abogado más reconocido del país o un defensor que ejerce bien su labor, que no tiene el renombre o tal vez el reconocimiento de otros defensores, hacemos un análisis en derecho. Verificamos indiferentemente quién sea la persona que esté enfrente de nosotros en el estrado judicial, si es una persona humilde o si se trata de un delincuente de cuello blanco. No estamos para aplicar la Constitución y la ley. Es que de eso se trata la objetividad. Por la ley, abogado, juez, tú eres juez, si fuera por la ley, por lo que dice la Constitución y los códigos, viviríamos felices todos. Colombia sería un país perfecto. La ley en Colombia va a una velocidad menor que el mundo de la vida. No, mayor. La realidad va a una velocidad impresionante y la ley siempre va rezagada. Julio, el Código Penal y de Procedimiento Penal en el año lleva por lo menos 9 reformas. No, yo lo eso voy a contar. es otra cosa. Usted hablaba de los buenos abogados. Usted sabe que Enrique, hoy juez de la República, era defensor público. Ojalá yo hubiera tenido un buen defensor público como Enrique. El sistema de justicia es producto del sistema político. Aquí el problema central es el sistema político. En Colombia, ¿por qué hay ese mito sociológico de que la justicia es para los de Ruana? Porque, ¿de dónde viene el recurso para el sistema de justicia? Del Congreso. El Congreso son agentes políticos. Y desde hace mucho tiempo el sistema político colombiano fue construido sobre la base de que la justicia poco funcione. Es un problema del sistema político colombiano. Mire, Julio, en el papel funciona perfectamente. Toda la corrupción de los nubes estaba en papeles. En Colombia hay un problema. Pero el problema es el sistema político. En Colombia hay un problema por el tema del poder político y del poder económico que ha permeado a la justicia. O sea, eso es innegable. Y si no, ¿por qué tenemos una justicia que parece, como dicen algunos políticos, ser selectiva? ¿Sí? ¿Por qué hay una política selectiva? ¿Por qué a este sí y a este no? ¿Sí? Es que eso no es cierto, pero hay casos que evidencian eso. Va a tocar que Canal TRO se vaya para el Palacio de Justicia y se vaya y se filme todas las audiencias que hacen durante el día. La percepción que queda es esa. Y en el mundo de lo público, que hay una justicia selectiva. En el mundo de lo público, toda percepción es realidad. A propósito de seguridad, una cosa es la percepción y otra cosa es el hecho. De pronto la tasa de homicidios es muy baja y un día masacran a una persona a la entrada de un centro comercial. La percepción se dispara a 200 y el hecho es uno solo. En el mundo de lo público, la percepción es realidad. Por eso la sociedad no puede ser la que uno extrae de la norma. Si fuera por la norma, este país sería perfecto. Pero Julio, mire, el sistema jurídico depende y es una consecuencia del sistema político. Y en Colombia el sistema político es inequitativo y fue montado sobre la construcción de que el sistema de justicia no funcione. ¿Pero por qué? O funciona a medias. O sea, ¿o tú crees que el sistema de justicia en Colombia funciona 100%? No, es que el sistema está estructurado para funcionar, pero es nuevamente el tema. Y les propongo a los dos entonces modificaciones recientemente. Les propongo entonces a los dos, ya que están hablando. Está montada para que no haya corrupción. Sí. Perfecta. Les propongo entonces que hablemos acerca de cómo está avanzando esa reforma a la justicia en el Congreso.
porque parece que está todo muy lento y las necesidades afuera son muchísimas. ¿Cómo va este proceso? ¿Quién me quiere responder? María Angélica, yo te ¿La quiero tortuga contar. en el Claro, Congreso? no, es que yo les quiero contar. Reforma a la justicia ha habido de antaño. Todos los años, una nueva, todo el tiempo. Es que esta es una reforma que no va a seguir avanzando. ¿Por qué? Porque esa reforma a la justicia tiene un problema. Pretende impactar políticamente, pero no judicialmente. Yo les quiero contar, y aquí eso es una queja para el gobierno nacional. El presidente de la Comisión de Política Criminal, Ricardo Posada Maya, director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de los Andes, tuvo que renunciar, al igual que toda la comisión, porque querían obligarlos a que incorporaran la prisión perpetua como una recomendación, y dijeron, no, eso no sirve, saquemos a la comisión, entonces traigamos los que sirven. Entonces, cuando yo siento cinco tontos, excúsame, que no tienen ni idea... Da la razón al argumento que planteo. El sistema de justicia en Colombia ha dependido del sistema político, y el problema no es la justicia. Yo no comparto la idea de que todos los jueces y la justicia es corrupta, para nada. No, casi encuentra ninguno, quiero jueces, decirlo. pero la corrupción, la desigualdad, las inequidades del sistema político permean el sistema de justicia. Pero el tema es político, usted lo acaba de decir. Los políticos en Colombia son los que deciden la política criminal. Mira, son los que definen los códigos. Sobre ese tema, Julio, hay un Plantean las problema de Claro. cómo Ojalá fueran los académicos. Julio, la división de poderes en Colombia, que es un principio fundante de la democracia, no está funcionando. O sea, la política, el ejecutivo ha permeado a los otros poderes, y esa independencia de poderes no está garantizada en Colombia. Por eso tenemos esos problemas en justicia. Y por eso también, digamos, lo que serían los instrumentos de la justicia, por ejemplo, las cárceles, ¿cierto? O sea, hoy la gente está diciendo, no hay más cárceles, no hay más posibilidad de llevar gente a más cárceles. Pero el hacinamiento carcelario. Y la solución no es hacer más cárceles. ¿Claro? La solución no es hacer más cárceles. La solución, volvemos al punto primero, ¿dónde está un Estado que atiende la justicia social, que atiende el tema de la desigualdad, que atiende el tema de la pobreza, que atiende el tema de la prevención, que incluso, que incluso ni siquiera tendríamos que pensar incluso en una reforma en donde nuestra justicia no sea esa justicia punitiva, donde pudiéramos pasar a una justicia restaurativa, como fue el ejemplo que nos dio el acuerdo de paz. Pero fíjese qué pasó con el acuerdo de paz. La justicia comunitaria o la justicia comunitaria, que es otra estrategia, la conciliación desde la comunidad. Pero ¿qué pasó? Pues que la gente quiere ver a todo el mundo en la cárcel, y si no está detrás de las rejas, entonces no hay justicia. ¿Sí? Claro, no hay justicia si no hay rejas. Pero pensar que hay una justicia restaurativa, que hay otros modelos de justicia, eso en Colombia, ese debate falta por darlo y falta por tomar decisiones sobre ese tema. Es precisamente sobre este punto, y para que la teleaudiencia tenga, que por favor se lleve esa percepción. Bajo la aplicación del sistema judicial, claramente observamos que hay unos criterios de proporcionalidad, insisto mucho con esto. Si bien es cierto, se habla de hacinamiento carcelario, y que es un problema que ya está reconocido inclusive por la Corte Constitucional, declarando estado de cosas inconstitucionales en reiteradas ocasiones, ciertamente se presenta otra dinámica social que se avisora, y es precisamente una sensación de impunidad, porque a lo mejor no se ha entendido el esquema procesal penal colombiano. Se debe resolver la situación jurídica de las personas mediante sentencia. Lo que hacemos los jueces de control de garantías es, en cuanto a detenciones, son imposiciones de medidas de aseguramiento que están regladas, que deben aplicarse para casos graves, que deben aplicarse conforme a los lineamientos legales y constitucionales. No cualquier conducta delictiva conlleva prisión, a detención. No ese es el objetivo, y sin embargo, lo que se observa igualmente también es una percepción de que la justicia no opera, por ejemplo, con este tema de los vencimientos de términos. Insisto en este punto, está arreglado y obedece precisamente unos criterios de proporcionalidad que nos transforman, que nos tratan de establecer una situación de convivencia social, que nos hacen una sociedad precisamente civilizada de cara a esos pactos internacionales que se han asumido. Entonces, partamos de esa circunstancia. Las medidas de aseguramiento lo que buscan es prevenir situaciones de peligro dentro del proceso o evitar la reincidencia del delincuente, mientras que las penas, que es ya la definición de la situación jurídica, cuando a una persona ya se le declara responsable penalmente,
implica otras funciones. La detención preventiva se le impone a personas que no han sido vencidas en juicio. Es que, Enrique, perdón, a la gente hay que contarle cuál es lo contrario. Eso que es un sistema correcto y que la gente está diciendo, uy, no, increíble que los dejen en libertad, contémosle lo que pasa en la China, donde yo puedo pasar 3 meses sin saber qué es lo que pasa con mi familiar, sin tener comunicación con él. No vaya más lejos, Guantánamo. Es otro sistema y otra cultura. Claro, es que a la gente se le olvida lo otro, ¿no? Entonces, que no, vámonos al otro extremo. Entonces, el otro Y le extremo... propongo que miremos la situación de otra cara de la moneda y cuánta gente inocente hay hoy en esos hacinamientos hasta de 300% en la cárcel modelo, por ejemplo. ¿Cierto? Esas personas que están esperando que su proceso avance y no avanza de manera efectiva por ese estancamiento de la justicia. El sistema carcelario en Colombia colapsó hace mucho tiempo. Los detenidos y los presos de las cárceles son tratados como bestias, bestias humanas. Allá, eso es lo peor de la sociedad. Crisis sanitaria. Vea, yo conozco algo del sistema de penal responsabilidad para jóvenes. El Código de Adolescencia establece 6 medidas graduales. La mayoría de los jueces de menores, no sé si todavía existe la figura, la mayoría de los jueces de menores lo que hacen es tomar al muchacho, por lo general reincidente, ¿cierto? Un muchacho que no es delincuente juvenil, sino que él entra y sale, se roba el celular, etc. Y lo mandan para la casa de menores de Piedecuesta. Allá se ha comprobado, como en las cárceles, que allá no se resocializa, esa palabra es obsoleta, nadie. Eso es una fábrica de delincuentes. Entonces, y las 5 medidas, que son medidas abiertas, que las debe manejar las alcaldías y bienestar familiar, no se aplican. La responsabilidad es integral. Aquí, en ese tema de jóvenes, es donde entra la alcaldía, con la Secretaría de Juventud o del Interior. Tiene que diseñar una política, una estrategia de prevención del delito juvenil. No la tiene. Julio, aquí hay una responsabilidad del alcalde. Cuando empezó el periodo... No hay política pública, no la tiene. Cuando empezó el periodo actual, esto es un poco un jalón de orejas sin nombre, ¿no? Cuando empezó el periodo actual de alcaldía, el que está terminando en la alcaldía de Bucaramanga, a mí me invitaron como docente a ser parte del Observatorio del Delito. Estoy esperando todavía que me digan la fecha y la hora en la que nos vamos a sentar. No tenemos un Observatorio del Delito para saber qué es lo que está pasando. Yo coordiné con Naciones Unidas fase 1 Observatorio del Delito en el gobierno de Lucho Borges. Observatorio del Delito puso casi 200 millones de pesos, la alcaldía contraparte. Dejamos fase 1, 102 indicadores, dejamos el software, un manejo institucional de las universidades, y con el alcalde que entró, lo lógico era implementar la fase 2. No, eso se... Acabaron. Hay un observatorio digital, que eso es una vergüenza. Si no sabemos cómo funciona el delito en las comunas, los jóvenes, el robo, todas las acciones que implementemos es botar el dinero a la alcantarilla. Lo mínimo que hay que hacer, eso ya está inventado, es conocer el delito, observatorios. 2, estrategias dirigidas a jóvenes excluidos de los barrios. No es que todos los jóvenes sean delincuentes, no, pero es una realidad. Los jóvenes excluidos de los barrios alimentan el delito como víctimas y como victimarios. Y tercero, asociaciones efectivas. Yo tengo una experiencia específica en un barrio de Bucaramanga, en un sector del norte, en donde solo en lo que va corrido de este año hay 6 jóvenes que han sido muertos ahí mismo en el barrio. ¿Por qué los matan? Bueno, ese es un tema que hay que trabajar. ¿Por qué no hay una política de prevención y de protección de estos jóvenes? ¿Por qué el uso creativo del tiempo libre no es una política para que esos jóvenes tengan algo que hacer? Yo le tengo la respuesta, yo le tengo la respuesta. Hay buena voluntad política durante 4 años y después todo vuelve a empezar y así estamos. Y así vivimos los ciudadanos. Ya volvemos con las conclusiones. Aquí estamos en nuestro cuarto y último bloque, entregándoles todos los detalles de lo que tiene que ver con los procesos de inseguridad y esas falencias en la rama judicial que existen actualmente en nuestro país. Conclusiones, pues. Gracias. Confiemos en la Administración de Justicia. Lo digo desde dentro de la Administración de Justicia, y el mensaje que envío es que confiemos en los jueces, confiemos en que este es un sistema que ofrece unas reglas, unos procedimientos que se respetan. Vayan más allá del titular, exploren un poco en cuanto a la
a la profundidad de los casos, miremos cuál es el trasfondo de las circunstancias que se presentan en torno al delito, pero finalmente coincido con los panelistas y es que ese es un problema multisistémico. Insisto en que la rama judicial ha venido realizando unas labores importantes dentro del Estado Social y Democrático de Derecho. Fortalezcamos entonces otros escenarios que no sean de choque frente al delito, sino, por ejemplo, preventivos. Sí. E insisto, confiemos en la Administración de Justicia. Que se está haciendo lo que se debe hacer. Se trabaja con probidad. Muy bien. Rodrigo Parada. María Angélica, y a todos los televidentes, es innegable que comparto la posición de Enrique. Hay que confiar en la Administración de Justicia. Hoy en día contamos con unos jueces probos que se han venido renovando en su planta. Hay que fortalecer los concursos de méritos, que eso es un tema importante. Hoy en día el concurso que están dando ahí como a paso de tortuga, creo que hay que fortalecerlo porque necesitamos más funcionarios capacitados. Y segundo, entendamos que el sistema judicial no soluciona todos los problemas cuando lo que pretendemos es que el derecho penal sea la herramienta para solventar todo. Si entendemos que al derecho penal hay que dotarlo o de dinero o de medidas para que alternativamente solucionemos el conflicto, vamos a entender como sociedad que efectivamente esta herramienta no es la única para mantener el orden social, sino que es una de las herramientas que se necesitan. Esas son mis conclusiones, pero sobre todo confianza en la Administración de Justicia. Yo, que vivo en ella todos los días y que estoy todos los días en el medio de la Administración de Justicia, quiero decirles a los ciudadanos estamos hoy en día y en los distritos judiciales en los que he tenido la posibilidad de litigar frente a jueces probos, capaces, objetivos y honestos, por supuesto. Muy bien. Conclusiones. Bueno, mi conclusión es que hay que trabajar en la raíz de los problemas. O sea, nosotros tenemos que trabajar en las causas estructurales y por tanto hay que hacer inversión social para prevenir y para garantizar que hayan oportunidades para estos jóvenes, para estas personas que aún todavía no han caído en temas de delincuencia, pero que están en un alto riesgo. O sea, el problema no se puede trabajar solamente por las ramas. Hay que ir a las raíces, hay que ir a las causas estructurales, hay que hacer los diferentes estudios, los diferentes análisis, pero sobre todo invertir en que la población excluida, la población pobre, la población marginada tenga las oportunidades que hoy todavía no las ha tenido. Es que es muy difícil, por ejemplo, para un joven ver todas las oportunidades, toda la oferta que puede haber en una ciudad como Bucaramanga y no tener posibilidades de acceder a esa oferta. Muy bien, conclusiones, Julio Acelas. No, de acuerdo, hay que respetar la justicia, la majestad de los jueces, una sociedad que vea que su justicia no funciona, es una sociedad que se colapsa. Y Colombia ha tenido en momentos de la historia escenarios de ese tipo, sociedad colapsada. Enhorabuena, la Administración de Justicia ha venido mejorando sustancialmente. Pero este es un tema integral. Hay que también exigirle a las alcaldías. El delito es en el barrio, en la calle, en la comuna, está ubicado geográficamente. Hay que también exigirle a las administraciones municipales que diseñen políticas preventivas. Esto es con prevención. Sí. Es 7 veces más barata y el impacto es mayor. Entonces hay que exigirle a las administraciones departamentales y municipales que se pongan serios en el tema. Y 3, este también es un tema de toda la sociedad. Este es un tema de toda la sociedad porque esto es una pirámide. Y en la medida en que el ciudadano de a pie no avance en cultura política, no sea mucho más autónomo, pues no genera los cambios que requiere la base política que pueden permear todo el sistema. Y repito, y para mí esa es la conclusión, la raíz de todo esto es el sistema político. Y en Colombia el sistema político es corrupto. Muy bien, y yo quiero finalizar con esta frase dicha esta semana por la presidenta del Consejo de Estado, Lucy Bermúdez. Es desgastante estar mendigándole al Estado recursos para el Poder Judicial. Con esta frase finalizamos nuestro programa. Ustedes muchas gracias por siempre acompañarnos todos los jueves a las 9:30 de la noche. Recuerden, aquí estaremos con análisis y debate en Canal Tro. Feliz noche.